Antes de comenzar, quería expresar nuestra preocupación en la Fundación por el accidente laboral que ha tenido lugar en nuestras cercanías, a escasos portales de aquí. Y expresamos también nuestro deseo de que no haya habido víctimas mortales, no sabemos todavía qué es muy bien lo que ha sucedido, y esperamos también que los heridos, que parece que sí que ha habido, pues se tengan una pronta recuperación. Les pedimos disculpas también por los inconvenientes que esto les ha podido causar, o que seguramente les ha causado, y también por el retraso que también ha supuesto un poco de este acto. Y les quiero agradecer también, pues muy especialmente, que a pesar de estos inconvenientes, pues estén ustedes aquí acompañándonos en esta cita que para nosotros es muy especial. De alguna forma nos hemos ilusionado y hemos querido seguir la estela de aquellos históricos diálogos entre la neurociencia y la filosofía que protagonizaron Karl Popper y el premio Nobel John Eccles en 1977. Y 20 años después se repitieron. Joaquín, muy modesto, pero y 20 años más tarde pues se repitieron de alguna forma en ese famoso encuentro entre el filósofo Paul Ricoeur y el neurocientífico Jean-Pierre Changeux. Hoy, 20 años después casi, ¿no? Podríamos empezar a hacer una tradición, pues tenemos el honor y la fortuna de asistir a un diálogo también con uno de los neurocientíficos más eminentes, el profesor Joaquín Fuster, de la Universidad de California en Los Ángeles, y al que agradecemos mucho que haya querido venir hoy con nosotros. Forma parte del Consejo Científico de Neurociencia de la Fundación y que dialogue de la mano de unos filósofos españoles también más destacados en la filosofía de la ciencia, como es el profesor Juan Arana, de la Universidad de Sevilla, al que también agradezco mucho que haya querido participar en este encuentro. Para presentarles, le voy a pedir a la profesora Carmen Cavada, que es la directora de la Cátedra de Neurociencia, que la Fundación mantiene en la Universidad Autónoma de Madrid, y a la que aprovecho también para agradecer su colaboración para este evento, pues que por favor nos haga el honor de presentar a nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comienzo presentando al profesor Fuster. El profesor Joaquín Fuster de Carulla nació en Barcelona dentro de una familia estrechamente vinculada a la medicina y a la universidad. Se licenció en medicina en la Universidad de Barcelona y se doctoró en la de Granada. Se especializó en psiquiatría en las universidades de Innsbruck y Barcelona. Desde 1957 ha desarrollado su trayectoria académica y científica en la Universidad de California en Los Ángeles, donde es profesor emérito de psiquiatría y profesor distinguido en neurociencia cognitiva. El profesor Fuster ha contribuido decisivamente a esclarecer los mecanismos neuronales que sustentan las denominadas funciones cerebrales superiores, como son la memoria, la organización de planes personales de acción o la capacidad de tomar decisiones y de actuar en consecuencia. Dicho de otro modo, el trabajo de Fuster es fundamental para comprender la relación entre el cerebro y nuestras conductas más complejas. No en vano ha centrado toda su investigación en el cerebro humano y de primates no humanos. Destaco a continuación algunos hitos de su trayectoria científica. En 1958 mostró que el sistema reticular de activación ascendente, necesario para el paso del sueño al despertar, modula la atención visual. Luego desarrolló uno de los métodos pioneros para registrar la actividad eléctrica de neuronas individuales. En colaboración con Creutzfeldt en el Instituto Max Planck de Múnich, obtuvo los primeros registros de neuronas de la corteza cerebral. A finales de los años 60 desarrolló sondas de frío para inactivar de forma reversible la función de la corteza cerebral. Utilizando esta técnica demostró que las tareas de memoria demorada empeoran durante la inactivación funcional de la corteza prefrontal. A principios de los años 70 describió las primeras células de la memoria en el cerebro de primates. Son células que presentan una actividad alta y mantenida mientras se conserva en la memoria un recuerdo durante un corto tiempo, que es la llamada memoria operativa. En 1980 publicó su libro, ahora traduzco del inglés, La corteza prefrontal, actualmente en su 5ª edición. En este libro, además de reunir información sobre la corteza prefrontal, expone sus ideas sobre las funciones cognitivas en las que interviene y termina proponiendo que la corteza prefrontal desempeña un papel cardinal en la organización de la conducta en el tiempo,
así como en el control de la conducta consciente, voluntaria, libre y creativa. Yo leí este libro durante mi tesis doctoral y les aseguro que es un placer intelectual. Para mí fue mi Biblia científica. Me marcó entonces y continúa siendo un tesoro. Les invito a leerlo. En los años 80 y 90, el profesor Fuster concentró su investigación en las cortezas temporal y parietal, desarrollando la idea de que existen interacciones funcionales entre las neuronas de unos y otros territorios corticales, hasta proponer luego el concepto de redes de memoria formadas por asambleas de neuronas distribuidas en el cerebro. Utilizando ya modernos métodos de neuroimagen cerebral y de neurocomputación, ha estudiado las redes involucradas en los mecanismos de la memoria operativa en la corteza cerebral. Y sobre todo, en los últimos años se ha dedicado a pensar aún más y a escribir más libros. Destaco entre estos, en primer lugar, y traduzco del inglés, Memoria en la corteza cerebral, donde propone que diversos tipos de memoria, concretamente la memoria a corto plazo, la memoria operativa y la memoria a largo plazo, comparten las mismas redes corticales. Después, Fuster ha expandido su hipótesis a otras funciones cognitivas como la percepción, la atención y el lenguaje, plasmándolas en otro libro titulado, traduzco del inglés, Corteza y mente, unificando los fenómenos cognitivos. Y más recientemente ha abordado problemas, si cabe, más complejos, desafiantes y también apasionantes. Su último libro, en una traducción literal desde el inglés, es La neurociencia de la libertad y la creatividad, nuestro cerebro predictivo, traducido al español como Cerebro y libertad. El título habla por sí mismo y hoy estamos aquí para aprender más y de primera mano sobre este tema. He mencionado sus libros, pero en aras a la justicia debo añadir que el profesor Fuster ha publicado más de 2 centenares de artículos científicos especializados. Y quiero destacar también aspectos de su biografía no oficial y más personal. A lo largo de todo este tiempo en que investigaba, publicaba artículos y escribía libros, hizo aportaciones constantes y generosas en actividades académicas en España, en particular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, participando en numerosas ediciones de cursos de doctorado por invitación del profesor Fernando Reynoso Suárez, mi maestro, y me agrada mucho decirles que el profesor Fuster y yo compartimos director de tesis, además de las clases en la licenciatura, en el doctorado. Además de estas clases en el doctorado, intervino en clases a las que les invitábamos totalmente fuera de programa en la licenciatura en medicina, de tal manera que muchos de nuestros estudiantes se han beneficiado directa o indirectamente y se continúan beneficiando hoy en día del magisterio generoso y esencial del profesor Fuster. Termino explicando por qué estamos hoy aquí reunidos, aunque ya lo ha mencionado antes Álvaro Matuz. En 2013, casi recién nacida esta fundación, le invitamos a formar parte de su comité científico para neurociencia. Aceptó, como tantas veces había hecho antes, de muy buena gana y con generosa disponibilidad. Desde entonces viene colaborando con esta fundación, aportando su experiencia, su consejo y su trabajo, y contribuye así de forma decisiva al plan de apoyo a la neurociencia española de la Fundación. Profesor Fuster, muchas gracias por tanto trabajo en favor de la comunidad científica universal y, en particular, en favor de la comunidad científica española de la Universidad Autónoma de Madrid y de esta Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Muchas gracias, Carmen. Me corresponde a continuación presentarles al profesor Juan Arana, a quien he tenido el gusto de conocer personalmente hace unos minutos nada más, aunque habíamos intercambiado muchos mensajes electrónicos antes, semanas antes y meses antes en la preparación de este acto. El profesor Juan Arana es catedrático, esta presentación la ha preparado Álvaro Matuz. El profesor Juan Arana es catedrático de Filosofía en el Departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sevilla. Como becario Humboldt, su formación filosófica tiene hondas raíces germánicas, donde ha realizado numerosas estancias de investigación en Friburgo, Múnich y Berlín, entre otras universidades. Es profesor visitante en Maguncia, Münster y París, CES, la Sorbona.
Es autor de 18 monografías, 6 ediciones en torno a 200 capítulos de libro y artículos en revistas científicas. Es editor responsable de 12 volúmenes colectivos. Forma parte del comité editorial de 12 revistas científicas, de las juntas directivas de 4 asociaciones científicas y del comité de ética del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Su labor de investigación se ha centrado en la filosofía de la naturaleza, con especial interés en las relaciones entre la filosofía y la ciencia. Destacan las contribuciones que ha hecho a dilucidar el pensamiento de Einstein, Schrödinger y los responsables de la interpretación de Copenhague, lo que le ha llevado a intervenir en numerosos encuentros interdisciplinares para debatir este y otros puntos donde confluyen la ciencia y la filosofía. Fruto de todo ello, en su libro Materia, Universo, Vida, contribuye a la elaboración de una ontología que trata de superar las barreras que el lenguaje y el hábito han opuesto al diálogo fructífero entre todos los científicos y los filósofos. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su discurso de ingreso versó precisamente sobre el proceso histórico de separación entre ciencia y filosofía. En esta línea de diálogo interdisciplinar, uno de los temas nucleares de su pensamiento es precisamente el que hoy nos ocupa, la libertad humana. Es fundador y director de la revista de estudios interdisciplinares Naturaleza y Libertad, y desde hace años dirige en la Universidad de Sevilla el grupo de investigación Naturaleza y Libertad, el diálogo interdisciplinar y la escisión entre cultura humanística y cultura científica. La libertad es uno de los temas que protagonizan la mayor parte de sus libros. Ya en el titulado Los filósofos y la libertad, necesidad natural y autonomía de la libertad, profundizaba en el concepto filosófico. Más recientemente, en su libro La conciencia inexplicada, ha abordado la relación entre la libertad, la conciencia y la mente, con especial atención a las aportaciones de la neurociencia. Estoy segura de que difícilmente podíamos haber escogido dos personas para dialogar sobre el tema de libertad y cerebro, dos personas más cualificadas y con puntos de vista diversos y complementarios. Creo que vamos a disfrutar enormemente de sus aportaciones, que serán de esta manera. En primer lugar, el profesor Fuster hará una presentación breve del tema y, a continuación, el profesor Juan Arana comenzará el diálogo con él. Durante este proceso, si les surgen a ustedes preguntas, pueden formularlas por escrito y entregarlas a una persona que estará aquí circulando por el pasillo. Ella me pasará las preguntas y trataré de agruparlas a fin de poder presentarlas al final del diálogo a los dialogantes. Espero que haya quedado claro y me parece que podemos empezar ya. Profesor Fuster, ¿está usted listo? Muchas gracias. Adelante. Efectivamente, estoy listo. Si pudieran bajar un poquito la luz, tal vez, si fuera posible. Un poquito. Ya está bien. Gracias. Cerebro y libertad. Un tema profundo al que hay que acercarse con mucha cautela, mucha humildad. Y si cabe, y ustedes me perdonan, un poco de humor. Ahí están algunos de los diablillos de la libertad, el determinismo, es decir, el demonio de Laplace, reduccionismo, los cuantos, las moléculas, el ejecutivo central, un señor dentro del cerebro que dice lo que hay que hacer, la hegemonía de la consciencia y otros. Mi posición, para resumirla, a empezar, con respecto a la relación entre cerebro y libertad, es una que, desde el punto de vista filosófico, podría, yo creo, aproximarse, y usted, don Juan, me puede corregir, a David Hume y al compatibilismo, es decir, una posición un poco intermedia entre
el libertarianismo radical y el determinismo radical. Para resumirlo, en pocas palabras, la libertad es la capacidad de elegir acciones entre alternativas de acción y también la capacidad de elegir información entre alternativas de información que educarán la acción de tal manera, que la acción irá dirigida a un objetivo. Al mismo tiempo, parte de la acción sirve para buscar la información. Es decir, que, ven, hay una especie, un círculo ya aquí. Un círculo. Libertad de elegir información, libertad de acción, una parte de la cual será para buscar información. Un círculo. Aquí, un poco más específico, el círculo de la percepción-acción. ¿Qué es esto? Es el ciclo cibernético del griego kibernao, que quiere decir timonear la nave, llevar la nave. Ciclo cibernético que liga y adapta el organismo a su entorno durante la conducta, el lenguaje y el razonamiento. Es decir, que estímulos del mundo exterior, del entorno, son analizados por la corteza posterior y el resultado de este procesamiento informa a la corteza anterior, sobre todo la corteza prefrontal, para hacer acciones nuevas, las cuales producirán cambios en el entorno que serán retroalimentados a la corteza posterior y así en círculos en dirección a un objetivo, como el timonea la nave. Hay aquí una petición de principio, como dirían en lógica. Sí la hay, pero es una petición de principio perfectamente legítima. Es parte de la naturaleza. Porque el ciclo puede ponerse en marcha en cualquier lugar del mismo. En el mundo exterior, en la corteza posterior de memoria perceptual, en la corteza anterior de memoria ejecutiva. Pueden iniciarse en cualquier sitio. Es decir, petición de principio sí, pero legítima. Porque puede empezar en cualquier parte. Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Esto decía Teodosio Trochansky, que era uno de los pioneros de la genética moderna, coetáneo de Albert Einstein. Estuvieron juntos por un tiempo, en los años 30, en el Instituto Tecnológico de Pasadena, en California. Ucraniano él, y curiosamente, hasta cierto punto, profundamente religioso. La evolución nos enseña que en su curso hay una parte de la corteza cerebral que se desarrolla relativamente mucho más que las demás.
que se hace muy grande con la evolución, hasta el punto de que en el ser humano alcanza las dimensiones, el volumen de casi una tercera parte de la corteza. Pero estos hechos que acabo de decir son ridículos en realidad. Si tenemos en cuenta que lo que verdaderamente cuenta aquí es la conectividad dentro de la corteza y entre la corteza y otras estructuras. Esto es lo crítico, esto es lo que se desarrolla de modo exponencial con la evolución. Y esto es lo que facilita el desarrollo de esas funciones que llamamos ejecutivas, les tienen en lista, que tan importantes son para el ejercicio de la libertad. Aquí no voy a dar hechos sobre si estos bichos tienen o no tienen, a ver, la capacidad de planificar o atención. La verdad es que sí, tienen estas capacidades, pero de un modo muy rudimentario. Por ejemplo, se sabe que pueden planear. Y esto se sabe desde que un señor, un profesor alemán que se llamaba Köhler, de Frankfurt, estableció una colonia de chimpancés en las Islas Canarias, en Santa Cruz, la Casa Rosada, en tiempo de la Primera Guerra Mundial. Ahí están ellas en lista. El desarrollo evolutivo y ontogenético del cerebro, así como la educación del niño, fíjense, conlleva el desarrollo de las funciones ejecutivas a fin de aumentar el número, duración y categoría de los ciclos percepción-acción. Es decir, que no solo la ontogenia recapitula la filogenia, sino la educación en el niño también lo hace. Y con ello, piensen, la corteza prefrontal se va desarrollando y no alcanza madurez completa hasta la tercera década de la vida. La planificación, naturalmente, estructurar mentalmente un curso de acciones hacia un objetivo, la atención ejecutiva, preparar selectivamente sistemas ejecutivos para la acción, la memoria operativa, retener información en memoria provisional para una acción pendiente, la capacidad de decisión, determinar y ejecutar la acción elegida, y el control inhibitorio, inhibir toda interferencia interna o externa con la acción elegida. Fíjense una cosa, todas las 5 tienen una perspectiva futura. Todas miran hacia adelante. Todas son motivo para hacer decir, como yo digo muchas veces, que la corteza prefrontal abre el organismo o el sistema nervioso al futuro. Pero es que además ocurre otra cosa. En el curso de la evolución hay un cambio cuántico con 2 atributos del ser humano que no tiene ninguna otra especie. Una es el lenguaje, con lo cual entra no solo la sintaxis, sino la semántica. Y el otro es la predicción. Es el ver adelante en el futuro, para lo cual, naturalmente, esas funciones que hemos nombrado son muy útiles. ¿Cómo
¿Cómo viene el futuro a eso? Fijaros que en el ciclo hay conexiones que van desde la corteza ejecutiva hacia la corteza informativa o posterior, la memoria perceptual. Miran dentro de sí, mira el cerebro dentro de sí. ¿Para qué? Para reestructurar el pasado para el futuro. Es decir, que el futuro sale justamente de una reestructuración del pasado, en la imaginación, en la creación, en el ver más adelante, en el predecir, en el formular lenguaje que tendrá significado para los otros, para mí, para las instituciones. Es aquí donde está la abertura del círculo de la que hablaba Karl Popper, y el profesor Arana habló y escribió sobre ello, donde se obsesionó con el ciclo y quería abrirlo, pero no sabía cómo hacerlo. Yo creo que aquí está la abertura justamente de este ciclo. Esto es lo que lo abre al futuro. En el humano, el ciclo percepción-acción es más largo que en especies inferiores. Sus objetivos están en un futuro que puede extenderse a meses o años. Fíjense, la educación hace lo mismo. De la incapacidad del niño de postergar la gratificación, se pasa a planear para mañana y pasado mañana y el año que viene. Se extienden los planes. En el humano, varios ciclos pueden estar activos simultáneamente, unos anidados dentro de otros. El arreglarme yo por la mañana es un ciclo, percepción-acción, que está metido, anidado, dentro del ciclo de presentarme al trabajo en la hora adecuada. Y aquel es otro ciclo que está metido dentro de el ganarme la vida y alimentar la familia. O llevar a una carrera, conseguir algo en el futuro. En el humano, el ciclo involucra en su entorno a otros seres humanos, con lo que está modulado por dos atributos de la memoria evolutiva: la confianza mutua y la afiliación. Sí, señores, esto tiene un origen evolutivo. Defender al grupo, ayudar al grupo, ayudar a los otros. En el humano se amplía enormemente el repertorio de percepciones y acciones, naturalmente. En el humano se multiplican las fuentes internas de información que conducen a una decisión. Yo soy yo y mi circunstancia. Lo cual quiere decir muchas cosas. ¿Qué mecanismos cerebrales permiten la selección libre de información y de acciones con propósito y objetivo? Volvamos a la libertad. Concretemos. ¿Cómo se forma en la corteza cerebral la infraestructura anatómica de la memoria y del conocimiento que tan importantes son para el ejercicio de la libertad? Segundo, ¿cómo entran las redes cognitivas corticales en el ciclo percepción-acción para integrar la conducta, el lenguaje y el razonamiento libres? Y permítame, profesor Arana, la mente también tiene acciones.
como usted dice muy bien en uno de sus trabajos. He hecho unas preguntas. El gran economista y en su juventud psicólogo, Friedrich Hayek, el primer premio Nobel de Economía, decía: sin una teoría, los hechos están callados. Es una verdad como un templo esto. Sin una teoría, los hechos están callados. Pero claro, los hechos dan fundamento a nuevas teorías, es decir, las teorías derivan de los hechos. De nuevo una especie de ciclo allá. Una imagen, el mapa arquitectónico de Brodmann, un montón de hechos, y un corte de la corteza frontal de Cajal, Ramón y Cajal. A partir de estos hechos, sobre todo este segundo, nuestro Ramón y Cajal inició 3 teorías básicas que hoy día sabemos son pura verdad. Una, la teoría de la neurona, naturalmente. La otra es la teoría sináptica de la memoria. Y la tercera es la memoria en redes. Curiosamente, se le ocurrieron las 3 cosas en Barcelona, mi ciudad natal. ¿Sí? Entre el año 1888 y 1892. Allí, según él dice en sus recuerdos de mi vida, tuvo los años más felices de su vida y más productivos. Así lo dice. Y llegó el año 1888, estaba en Barcelona. Mi año cumbre, mi año de fortuna, porque durante este año que se levanta en mi memoria con arreboles de aurora, era un poeta el hombre también, surgieron al fin aquellos descubrimientos interesantes, ansiosamente esperados y apetecidos. Declaro, dice él más tarde, desde luego, que la nueva verdad, laboriosamente buscada y tan esquiva durante 2 años de vanos intentos o tanteos, surgió de repente en mi espíritu como una revelación. La supuesta rejilla de que hablaba Golgi no era intracelular, sino intercelular. Ahí está la clave. Los contactos entre neuronas. Y es fundamental a la teoría de la neurona. Y luego pasa a decir esto. Ya nos acercamos a la memoria. El perfeccionamiento funcional acarreado por el ejercicio, educación física, operaciones de hablar, escribir, tocar el piano, maestría en la esgrima, etc., se debe a la creación de nuevos apéndices celulares susceptibles de mejorar el ajuste y la extensión de los contactos y aún de originar relaciones absolutamente nuevas entre neuronas primitivamente inconexas. ¿Os dais cuenta? Y habla de la memoria ejecutiva aquí, está hablando. No está hablando de la memoria de mi tía, está hablando de la memoria del quehacer. La memoria que es tan importante se utiliza con la corteza prefrontal y la corteza frontal. Es decir, la teoría sináptica de la memoria entra acá. Pasaron 50 años antes, no se confirmara esto. Primero,
con teorías más formales por parte de estos dos señores, un psicólogo de Canadá y Hayek, los cuales postularon lo que aquí ven de un modo, no puedo ponerlo más simple, pero es tan general lo que hay en esta figura que quiero que me comprendan. El principio general que postularon Hayek y Hebb es que dos células, dos neuronas, que se tocan entre sí, cuando están activas al mismo tiempo, se cablean entre sí. Forman conexiones entre ellas. Y así es como se forma la memoria. Veo y toco una llave en mi mano. La toco, la veo. Por las vías del sentido de la vista y el sentido del tacto, llegan aferencias que van hacia arriba, hacia la corteza asociativa, hacia las cortezas de arriba, la prefrontal y posterior. Y como sea que ocurren al mismo tiempo el tacto y la visión, se facilitan conexiones entre las dos redes, las redes del tacto y las redes de la visión. Entonces, la memoria de la llave no es más lo que muestran esos puntitos rojos. Son sinapsis que se han facilitado entre las dos redes. De modo que, posteriormente, cuando meto la mano en el bolsillo y toco la llave, me viene la memoria de la vista de la llave. Pues como esto, en todo. Toda la memoria asociativa, declarativa, episódica, conceptual, semántica, toda ella se basa en esos principios. Y pongo la mano en el bolsillo. Mirad lo que decía ese valenciano del siglo XVI. Juan Luis Vives, el tutor de María, la hija de Catalina, la hija de Isabel la Católica, que fue tutor de ella y tuvo problemas con Enrique VIII. Él escribía así, luego, en su exilio, en Brujas, o de vuelta a Brujas, donde había estado, recapitulando algo que viene de Aristóteles, en realidad, de la teoría asociativa de la memoria. Dado que dos cosas han sido simultáneamente aprendidas, si una de ellas ocurre, suele evocar la representación de la otra. Eso es lo que hemos estado viendo con la llave y todo esto. Esto escribe en Anima et Vita, que en realidad es una recapitulación de Aristóteles, ¿verdad o no? La memoria y el conocimiento residen en amplias redes de neuronas corticales asociadas por la experiencia y el aprendizaje. Son las redes cognitivas que yo llamo cógnitos. Muchas redes cognitivas están parcialmente solapadas entre sí, compartiendo grupos neuronales que representan atributos comunes, de tal manera que una neurona puede formar parte de varias memorias o conocimientos.
las funciones cognitivas, todas ellas, atención, percepción, memoria, lenguaje e inteligencia, consisten en transacciones nerviosas excitatorias e inhibitorias entre redes cognitivas o cógnitos. Redes. A medida que se forman y consolidan con la experiencia y el aprendizaje, las redes cognitivas o cógnitos se organizan jerárquicamente y se distribuyen a lo ancho de la corteza. La memoria concreta, sensorial o motora en los niveles bajos de la jerarquía y la memoria semántica en los altos. Se va formando una jerarquía, más de una, en la corteza, a lo ancho de esa corteza. Podemos dividirlo en dos partes principales. Las dos interconexas, no olvidemos eso. Pero hay una distribución grosera, porque hay mucha variabilidad en la conectividad, etc., entre los dos sectores de la corteza. En la parte posterior se acumulan las redes de memoria y conocimiento que se han formado a través de los órganos de los sentidos. Es por eso que llamamos memoria perceptual a esas redes. En la parte anterior, redes dedicadas al conocimiento y a la memoria ejecutivas. Eso es muy esquemático, pero es un principio bastante firme en general. De las zonas oscuras, que representan lo que yo llamo memoria filética, son las que sirven directamente los órganos de los sentidos. Por ahí entran las cosas. Desde las partes oscuras hacia la parte más altas, blancas, asociativas, para la memoria y el conocimiento. Más arriba, hacia lo blanco, está la memoria sensorial, luego más arriba la memoria de los episodios, más arriba la memoria semántica de los hechos, de las palabras, luego más arriba la memoria de los conceptos. Es decir, que hay una jerarquía que toma esta dirección tangencial de la corteza hacia la parte alta, en el hemisferio posterior. En el anterior, lo mismo ocurre, pero desde la corteza motora hacia las zonas prefrontales, también jerárquicamente organizada con los actos concretos en la parte más específica, motora, y los conceptos de acción y planes y programas en la parte más alta. Muy esquemático, pero generalmente viable. Entonces, hablando de vías, hay conexiones entre ambas cortezas que sirven no solo para asociar lo que sentimos con lo que hacemos, sino que servirán para el ciclo percepción-acción. Son parte de aquella infraestructura del principio percepción-acción. Cada nueva memoria, por asociación con experiencia pasada, encuentra su lugar en la jerarquía correspondiente. Sin embargo, muchas memorias y sus redes son heterárquicas, es decir, al combinar elementos de distinto nivel, por ejemplo, episódicos y semánticos. Mi memoria de una fiesta no es solo la memoria del evento, es la memoria semántica de los nombres de los asistentes a la fiesta
Y así son, por esto es artificioso querer separar completamente un tipo de memoria de otra. Están muy interrelacionados y hasta cierto punto son heterárquicos. En paralelo con el ciclo percepción-acción del conocimiento y de la memoria, hay otro ciclo que es el ciclo emocional. Es el ciclo percepción-acción de las emociones y los sentimientos, las motivaciones. Los dos están en paralelo, pero se interrelacionan entre sí, especialmente en la corteza orbitaria prefrontal. Y estas son las salidas para la cognición y para la emoción. Aquí hay un esquema de la infraestructura de la corteza en el ciclo percepción-acción. Todas las flechitas indican conexiones, vías de fibras bien conocidas y confirmadas en los primates, incluido el ser humano. Lo que ocurre en el entorno se analiza a través de la memoria posterior, informa la memoria anterior, se producen acciones que causan cambios en el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. El timonel de acción, el ciclo percepción-acción. Arriba hay conexiones entre lo más alto de la ejecutiva y lo más alto de la perceptual. Ahí es donde se asientan mayormente las funciones ejecutivas que hemos citado. Esa palabra, cuidado, esto es para mí, porque tengo que andar con cuidado de hacer claro dos cosas muy importantes. Una es que esas flechas, el proceso no es completamente serial, de aquí para allá, para allá, para allá, para allá, sino que hay mucho en paralelo que ocurren por fibras y tractos paralelos que suben y bajan y suben. Número uno. Número dos, que hay cortocircuitos a todos los niveles, que hay fibras bidireccionales a todos los niveles. ¿Recuerdan aquello de los ciclos anidados dentro de otros? Otra cosa, hay que recalcar eso del procesamiento en paralelo. ¿Por qué tengo que recalcar eso? Porque los periódicos, muchos de los periódicos, publican la paparrucha de que el cerebro es como un ordenador. No lo es. Y ahí hay una de las diferencias fundamentales. El procesamiento en paralelo. ¿Me extiendo demasiado? Tienes que pasar ya el diálogo cuando puedas. Bueno, ya miraré de abreviar. Para elegir y alcanzar libremente el objetivo en el ciclo percepción-acción con el resto de la corteza. Con ello entran en el ciclo de memoria, ciclo memoria y conocimiento de tres categorías: memoria filética, los órganos de los sentidos, la memoria individual, cognitiva y emocional, la memoria cultura épica. ¿Podemos observar el ciclo en el cerebro humano? Sí, podemos observar a lo menos tres de las funciones ejecutivas: atención ejecutiva, la memoria operativa y la decisión. La prueba de memoria operativa es un instrumento idóneo para hacer estas cosas.
Y aquí van a ver un metaanálisis gráfico de muchos estudios de imagen, con técnica de imagen, durante pruebas de memoria operativa. Una prueba por el estilo es esta. Es memoria operativa visual. ¿Por qué? El individuo está delante de una pantalla, que esto es en humanos, claro, se le presenta la imagen de una cara, tiene que recordarla durante medio minuto, lo que sea. Luego se le presentan dos caras, modo aleatorio, izquierda, derecha, y tiene que decir, es esta o es la otra. Esta es la decisión. Entonces, mientras el individuo está haciendo esto, ahí está el cerebro en reposo, que no es en reposo, está normalizado, quiere decir, siempre está activo de un modo u otro, pero normalizado para ver lo que ocurre. Zona visual se activa porque ha visto la imagen, empieza la corteza prefrontal a prepararse para la acción, a preparar los órganos de la acción, los ojos, movimiento de los ojos, etc. Y luego saldrán las dos caras y naturalmente de nuevo la zona visual y luego, después de la prueba, la zona orbitaria frontal, que se suele activar después de un logro. A ver ahora. Aquí la memoria es espacial. El sujeto tiene que recordar dónde tiene que fijar los ojos en la cruz roja y recordar dónde está aquella estrella que aparece momentáneamente. Tiene que recordarlo y al final se le muestra la cruz roja y tiene que decir, es para allá, moviendo los ojos para allá. Y aquí las zonas que se activan son la zona parietal, muy importante para las relaciones espaciales, la memoria espacial. Ve la estrella, la recuerda y empieza a ver activación prefrontal hacia las zonas de movimiento de los ojos, en preparación de lo mismo. Todo esto es de muchos estudios, unos de ellos metaanálisis también, de varios a la vez. Es decir, que es una abstracción gráfica de lo que ocurre. Y por fin, ahora vendrá la última, que es memoria auditiva, memoria de trabajo o memoria operativa auditiva. Aquí el sujeto tiene unos auriculares, se le presenta una palabra, oye una palabra, en este caso pen, tiene que recordarla y al final se le presentan varias palabras y tiene que decir si está o no la palabra que sirve de patrón, de muestra. Las zonas auditivas, área de Wernicke, prefrontal, incluso el área de Broca, un poco. Y al final, de la retención de esta memoria operativa, pues de nuevo lo mismo, se activan zonas de grafia y prefrontales, incluso el área de Broca. Bueno, vamos a la siguiente, ya termino muy pronto. Volvamos a la decisión. La cantidad de inputs, la cantidad de factores que influyen en una decisión es enorme en una decisión de un ser humano. Perdón. La ley, la ética y la moral, la memoria semántica, el lenguaje, la memoria episódica, la emoción, los instintos. Todo esto actúa sobre el cerebro actual, en el ciclo percepción-acción, y la decisión es como un vector de todo
de estas influencias, que son variables y algo muy importante. Muchas de ellas son totalmente inconscientes. Nos guía la conducta mucho de lo inconsciente, incluyendo las leyes morales, incluyendo los sentimientos, las intuiciones, las corazonadas. Muy complejo, cantidad enorme de factores que confluyen y que determinan nuestra conducta y nuestro lenguaje. Y aquí terminaré con unas conclusiones que dicen: libertad es la capacidad de nuestra corteza cerebral, bajo control de su región prefrontal, para seleccionar información y acciones para alcanzar objetivos de conducta, razonamiento y lenguaje. Las redes de memoria perceptual están organizadas jerárquicamente en la corteza posterior, las de memoria ejecutiva en la corteza frontal. Ambas jerarquías cognitivas se extienden desde las redes sensoriales y motoras innatas en lo más bajo hasta las redes que albergan los principios éticos y de conducta social en lo más alto. La libertad tiene límites por abajo en la genética, la anatomía y la fisiología, y por arriba en la responsabilidad social y la ley. Muchas gracias. Muy bien, pues, profesor Fuster. ¿Cómo saco eso? Yo creo que la exposición que les ha hecho el profesor Fuster ha sido una introducción general y, por cierto, bien rica al tema. Por mi parte, yo quisiera tratar de introducir la discusión especialmente filosófica de este tema. No tanto exponiendo mis propias ideas, sino de alguna manera recuperando algunas de las que, de alguna forma, ha sido una introducción no solamente al aspecto filosófico, sino muy fundamentalmente también al aspecto científico, ¿no? Entonces voy a tratar un poco de exponer cuál es, digamos, el background o, de alguna manera, el desarrollo filosófico que en el libro, bien interesante, por cierto, de Cerebro y Libertad del profesor Fuster existe, y al hilo de esos textos, pues también haré alguna pequeña aportación personal. De todas maneras, vamos un poco mal de tiempo, entonces para no extenderme voy a ceñirme a un texto que he preparado al respecto. Así que empiezo sin más dilación. Bien, el libro de Joaquín Fuster prolonga una tradición que honra a la cultura española, la de los médicos humanistas, tradición que podríamos remontar, quién sabe, si hasta Averroes, y que pasando por Ugarte de San Juan rebrotaría en el siglo XIX con Letamendi o Nieto Serrano y tantos otros, y ya en el siglo XX con nombres tan eximios como Ramón y Cajal, que ya ha salido, Marañón, Laire Entralgo, Roz Carballo, López Ibor y más recientemente Vallejo Nájera o Diego Gracia. Últimamente se tenía la impresión de que su impulso, este impulso de aunar lo humanístico y lo médico, decaía. Pero libros como el que hoy nos convoca renuevan la confianza en que no es así. Fuster conjuga su excepcional calidad y prestigio como científico con una gran cultura y sensibilidad como humanista, reflejada, por ejemplo, en el brillante comentario que hace del último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms en las páginas 219 y 21 de su libro. La edición que estoy manejando es la de 2016. Además, es extraordinariamente valiente, pues aborda un tema conflictivo y espinoso donde los haya, la relación entre cerebro y libertad. Fuster no es ajeno a las importantes consecuencias que este asunto tiene en el campo de la vida individual y social, también en el de la ética y la política, e incluso en el de la cultura, el arte y la creación. Por eso dedica la segunda mitad del libro a analizar la incidencia del problema en todos estos ámbitos. Esa parte se convierte en un canto en defensa de la democracia y la tolerancia.
Somos muchos, por supuesto, los que compartimos la creencia en esos valores y la firme decisión de promoverlos. Pero cuando la defensa proviene de un artista, un escritor o un filósofo, no tiene el mismo alcance que si la realiza un neurocientífico distinguido. La diferencia radica en que hoy en día la neurociencia constituye todo un pilar de nuestra civilización. Es la ciencia de moda. La sociedad deposita en ella sus esperanzas. Los gobiernos compiten para protegerla y los presupuestos de las agencias públicas la contemplan con mimo porque, en definitiva, todos se disputan su favor. Unos y otros declaran que este va a ser el año, la década o el siglo del cerebro. El desvelamiento de sus misterios ocupa en el imaginario colectivo el lugar que antes se reservó al desciframiento del genoma o a la conquista de la Luna. El número de jóvenes que se consagran a estudiarlo, a estudiar el cerebro, ha crecido exponencialmente y los descubrimientos que aportan se amontonan en las revistas de prestigio y acaparan los titulares de los noticiarios. En estas condiciones es difícil escapar a la tentación de la prepotencia y de la soberbia intelectual. El hecho de que vayan cayendo barreras y disipándose enigmas suscita en muchos la creencia de que no habrá obstáculo que se resista ni interrogante que quede sin aclarar. En el pasado ya ocurrió algo parecido con otras ciencias: la mecánica, la teoría electromagnética, la química orgánica, la biología evolucionista y más tarde la biología molecular. Estas ciencias alentaron en su momento la esperanza de que acabarían apagando toda la sed humana de saber y dispensando todas las gracias que nuestra especie anhela. Incluso proyectos teóricos de menor envergadura, como la sociología de Durkheim, el psicoanálisis de Freud, el conductismo de Skinner o el estructuralismo de Lévi-Strauss, Foucault o Lacan, tuvieron su momento de gloria y concitaron pretensiones de dominio despótico sobre todas las ramas del saber y del hacer. Es comprensible, pues, que representantes destacados de la neurociencia, junto con científicos de otras ramas atraídos por ella, filósofos igualmente motivados y comunicadores que no quieren quedarse atrás, lancen sin el menor recato todas las campanas al vuelo. Como ejemplos del primer colectivo cabe mencionar el libro El cerebro y el mito del yo, de Rodolfo Ginás. Del segundo, La búsqueda científica del alma, de Francis Crick. Del tercero, La conciencia explicada, de Daniel Dennett. Del cuarto, El alma está en el cerebro, de Eduardo Punset. No obstante, hubo y hay neurocientíficos reticentes a extrapolar alegremente sus conclusiones, olvidando las cautelas que el método científico impone. Las figuras de Sherrington, Penfield o el mismo Sperry en las generaciones pasadas, o Benjamin Libet y Giacomo Rizzolatti en la más reciente, muestran contención frente a la excesiva confianza y, según se mire, optimismo de los Edelman, Tononi, Chonguet, Ramachandran, Damasio, Koch, Goldberg, etc. Los que sostienen que la neurociencia es o será una expendedora de verdades definitivas acerca del hombre tienden a minusvalorar los indicios de que la comprensibilidad de la realidad es limitada, tal como han hallado otras creaciones más asentadas de la investigación, como la mecánica cuántica o la dinámica de sistemas complejos. Muchos autores prefieren ignorar estas evidencias con la excusa de que, como gráficamente expresa Dennett, cito, en el cerebro los efectos e indeterminaciones cuánticas se cancelan. Fin de la cita. Muchos todavía piensan que para investigar el cerebro bastan y sobran las teorías físico-químicas que estaban vigentes a finales del siglo XIX, cuando aún no se había abandonado el determinismo. Es manifiesto que Joaquín Fuster no incurre en procedimientos tan confiados, por no decir tan descuidados. El reloj de su física está puesto en hora y toma buena nota de lo que podríamos denominar límites intrínsecos de la comprensión natural del mundo, cerebro incluido. Y aquí cito un texto de la página 24 de su libro. Esta postura está enfrentada a la neurociencia moderna por varias razones, entre ellas la complejidad, la varianza, la no linealidad y la naturaleza probabilística de las transacciones neurales, en especial con respecto a los fenómenos psicológicos. Fin de la cita.
no solo conoce y asume la más reciente racionalidad científica, sino que se apoya precisamente en ella para esbozar un modelo de comprensión en el que los procesos neurológicos y la libertad, lejos de estar en conflicto, se diría que cooperan. Según sus propias palabras, y ahora cito en la página 17, sin embargo, es precisamente en el crisol de probabilidades e incertidumbres del cerebro humano donde cobra vida la libertad. La capacidad para escoger entre posibilidades proviene literalmente de la varianza y los grados de libertad de innumerables variables que subyacen a la acción humana futura. Como pasa con la evolución, el determinismo y la causalidad directa se disuelven en la probabilidad y, al hacerlo, ceden ante un factor teleológico, la finalidad, el objetivo. Fin de la cita. Hay, en efecto, un claro contraste entre el modo como afrontaba la comprensión de la actividad cerebral el determinismo neural, que antaño estuvo tan de moda, y en cierto modo en muchos círculos todavía lo está, y cómo lo hace Fuster. Aquel procuraba estrechar los procesos causales hasta hacerlos prácticamente lineales. Unas pocas neuronas o nodos canalizarían la toma de decisiones y explicarían la memoria o la conciencia. Fuster, en armonía con los más recientes resultados de la investigación, acentúa su carácter multirrelacional. Destaca que las funciones de la mente se distribuyen en extensas zonas no solo de la corteza cerebral, sino de estructuras subyacentes, enraizadas a su vez con el entorno somático y cultural, lo que le lleva a otorgar un sentido nuevo al lema orteguiano «Yo soy yo y mi circunstancia». Todo ello supone una bocanada de aire fresco que contribuye a despejar la enrarecida atmósfera del naturalismo al uso. La imagen que propone tanto del cerebro como de la libertad es más flexible y promisoria que la acostumbrada en la literatura sobre el particular publicada en los últimos años. No obstante, Fuster deja muy claro que su aportación sigue apegada a la óptica naturalista, pues, como afirma repetidas veces, elijo un texto de la página 13, ello no equivale a considerar que alguna estructura cerebral, ni siquiera la corteza de los lóbulos frontales, escape a la causalidad natural o esté dotada de poder para elegir y decidir por nosotros. Más bien al contrario, entiendo que la dinámica de los lóbulos frontales está determinada en última instancia por el genoma y el entorno. Fin de la cita. En este sentido, yo diría que Fuster es naturalista, pero no cientificista. El cientificismo implica convertir la ciencia natural en la instancia suprema para dirimir las preguntas que se refieren no solo a la física, la química o la biología, sino también a la psicología, la sociología y, en general, a cualquier indagación antropológica. Suele defender este naturalismo cientificista un reduccionismo por lo menos ontológico. No existen, según él, entidades con propiedades que vayan más allá de las que la ciencia detecta y estudia. En lo metodológico, acepta este tipo de cientificismo que las ciencias más especializadas, como por ejemplo la neurociencia, trabajen con conceptos y métodos que no pertenecen a las ciencias más abarcativas, como la física, pero exige que, por lo menos en principio, haya la posibilidad de redefinir y unificar todos los conceptos de todas las ramas de la ciencia, bajo el patrocinio de las últimas, de las más abarcativas. El naturalismo no cientificista que atribuyo a Fuster deja a un lado el sueño de una ciencia unificada bajo patrones fisicalistas, pero insiste en que la reflexión filosófica aborde la síntesis de todos nuestros saberes sin mezclar en ella ingredientes diferentes de los que cada una de las ciencias, desde las más universales hasta las más particulares, contemplan. Tengo que advertir en este punto que yo no me adhiero ni al naturalismo cientificista ni tampoco al que no lo es. Hay filósofos que se oponen al naturalismo en todos los terrenos. No pretendo hablar en su nombre, puesto que yo personalmente asumo el naturalismo tanto en lo que tiene que ver con la naturaleza inorgánica como en la viva. Pero defiendo que en la transición de la vida no consciente a la vida consciente hay un salto categorial que cierra el paso a una explicación de esta última desde los mismos principios explicativos que sirven para la primera. Considero que Fuster lo entiende de otra manera y por eso afirma con rotundidad
que la conciencia es una realidad exclusivamente derivada, un simple epifenómeno. Cito página 44. La experiencia consciente es por definición un fenómeno, o más exactamente un epifenómeno, en el sentido de que simplemente acompaña al estado y las funciones del cerebro. En cualquier caso, sí existe, pero carece de características o incluso de definición operativa. Fin de la cita. ¿En qué consistiría entonces con exactitud la conciencia? Veamos lo que dice Fuster en la página 99. Cito: la conciencia es un estado o cualidad de la mente funcional que solo está presente, aunque desde el punto de vista operativo no es algo esencial, en circunstancias de actividad mental relativamente intensa. Fin de la cita. Quitar protagonismo a la conciencia es, por supuesto, una decisión teórica relevante que tiene importantes consecuencias. Aunque no se diga de modo explícito en el libro, equivale a separarla de las cosas que son para colocarla junto a las que simplemente aparecen, lo cual no dista mucho de convertirla en algo o en mera fantasmagoría. La conciencia arrastra también consigo hacia el exilio, al sujeto, al yo y a cualquier otro elemento que pudiera amparar la conjugación del verbo actuar en primera persona. No en vano, por otro lado, pues ya se sabe que la ciencia adopta siempre una perspectiva de tercera persona. A Fuster no le tiembla la mano a la hora de efectuar esa dolorosa operación quirúrgica. La maniobra, en principio, resulta amenazante para el concepto mismo de libertad, puesto que ¿cómo cabe hablar de libertad sin que sea propiedad de un agente bien definido? Pero Fuster no quiere impugnar la idea, y en eso consiste la originalidad de su aportación: mantener la libertad, aunque sin radicarla en la conciencia ni en el yo. ¿Dónde entonces? La respuesta es inequívoca. Fuster transfiere la titularidad del concepto al cerebro mismo o, con mayor precisión, a la corteza cerebral prefrontal. Página 125, cito. Para comprender cómo se toman las decisiones de información y acción en este inmenso archivo relacional que es la corteza humana, hemos de realizar dos cambios difíciles, aunque indispensables, en nuestro pensamiento. El primero es transferir el papel de elector libre desde el ego o el yo a la corteza cerebral. El segundo consiste en despojar al ego o al yo de la autoconciencia de sus decisiones. En otras palabras, hacer que la conciencia sea en buena medida opcional. Fin de la cita. Lo que en definitiva propone Fuster es nada menos que y esto son palabras textuales, una explicación realmente biológica de la libertad humana. Página 268. Esto le sitúa dentro de las clasificaciones que tanto nos gustan a los filósofos en el grupo de los compatibilistas, y me alegra que él mismo lo ha confirmado. Compatibilista a propósito de la libertad y epifenomenista en lo que respecta a la conciencia. Los compatibilistas no creen que haya que renunciar a explicar la conducta en términos de causalidad natural para poder atribuir simultáneamente libertad. Solían los compatibilistas, y quizá mejor ejemplo que Hume sea el filósofo Hobbes, solían ser deterministas y concebían tradicionalmente la libertad más bien como conocimiento o asunción de la necesidad, al modo de los estoicos o los espinosianos. Pero Fuster, ya lo he dicho, no es determinista, como tampoco lo es la ciencia contemporánea, la cual hace tiempo renunció a la idea de determinar por completo procesos tan complejos y escasamente unívocos como los que tienen lugar en la intrincada red neuronal que forma la entraña del cerebro. Un humanista como yo extrae de ello la consecuencia de que la causalidad natural no ostenta la exclusiva de la determinación de todos los procesos que tienen lugar en el mundo en general y en el cerebro humano en particular. Por consiguiente, sin necesidad de homúnculos ni de sustancias separadas, la realidad hombre cumple por un lado con todos los requisitos y exigencias de la causalidad natural, sin dejar de ser protagonista en algún sentido de lo que le pasa, rasgo que aflora a nivel fenoménico en los procesos conscientes de decisión. Pero Fuster no pretende hablar de este tipo de libertad, cuya existencia considera en algún pasaje de su libro, y con cierto deje despectivo, una cuestión meramente académica. Cito página 276.
A estas alturas confío en haber ayudado al lector a llegar a la conclusión correcta de que la polémica sobre la existencia o no del libre albedrío, como un todo o nada absoluto, es algo puramente académico y relevante para la neurociencia. Fin de la cita. Así pues, él quiere seguir hablando de la libertad en el plano de la neurociencia y, valga la redundancia, liberar, entre comillas, la libertad de su encadenamiento al yo consciente. Así se explica que reivindique la posibilidad de considerar libres procesos mentales inconscientes. Por ejemplo, en la página 125, cuando dice: no somos conscientemente conscientes de las razones de gran parte de nuestra conducta. Esto no equivale a decir que nuestra conducta esté predeterminada o carezca de libertad. O en la página 129, cuando dice: la libertad no necesita opciones conscientes. O en la 150, por lo general se supone que el libre albedrío conlleva conciencia, cuando quizá no sea así. Por último, en la 284, las acciones propiamente dichas no se originan en la conciencia, sino al revés. El agente será la corteza y la conciencia será un subproducto de la acción. Se acostumbra a asociar conciencia y libertad, o por lo menos se acostumbraba, hasta el punto de exonerar de cualquier responsabilidad ética o penal los actos que uno haya podido cometer inconscientemente. ¿Por qué motivo? Pues porque se supone que al hacernos conscientes de nosotros mismos nos apropiamos de nuestra conducta y ser. El uso corriente del adjetivo libre denota que lo libremente mío no es imputable a otra entidad y en cambio sí puede, incluso se debe, atribuir al sustantivo asociado. Esto es algo que tienen claro hasta los esquizofrénicos cuando endosan la responsabilidad de cosas que han hecho a voces interiores pero extrañas que supuestamente las ordenaron. Hay, por lo tanto, en el concepto de libertad una dimensión negativa y otra positiva. La negativa se suele interpretar como ausencia de coacción externa, de coacción extraña, tanto externa como interna. Y en este sentido se dice que soy libre de esto o de aquello, o que un animal es libre cuando no está encerrado dentro de una jaula ni tampoco tiene electrodos insertados en el cerebro que mediaticen su comportamiento. Podríamos llamar a esta libertad libertad de ir al cine, libertad de seguir instintos bestiales o libertad de sacrificarse por un alto ideal. Pero para acabar de cuajar la noción es preciso que junto a la libertad meramente negativa, ¿de qué cosa?, añadamos explícita o implícitamente una libertad positiva, es decir, de qué agente, es decir, de qué sujeto o al menos de qué factor determinante proviene la decisión más honda. En otras palabras, se trata de identificar la instancia desde la que se ha dicho la última palabra. El libro de Fuster persigue el empeño de encontrar una alternativa creíble dentro del horizonte de la neurociencia a la conciencia, al yo, al alma o a cualquier otra noción extraña a esta disciplina. No se puede decir que la conciencia sea extraña a la neurociencia, pero al parecer y según el criterio de Fuster, lo sería si llegara a independizarse convirtiéndose en algo más que un epifenómeno. A su juicio hay una única solución. El genuino poseedor de la libertad sería el cerebro o, como mínimo, la parte de él más directamente involucrada en el procesamiento de la información y la génesis de respuestas, o sea, la corteza prefrontal. Cito, página 11, el albedrío humano es un fenómeno de la capacidad del cerebro para escoger racionalmente o no entre diversas acciones posibles. O en la página 41, muchos estudios experimentales confirman que la corteza prefrontal ejerce un supuesto control cognitivo ejecutivo sobre una amplia variedad de estructuras cerebrales corticales y subcorticales, con la finalidad de agudizar la atención, mantener la memoria de trabajo, tomar decisiones y realizar acciones como objetivo. O en la página 49 nota cuando dice, la que es libre es nuestra corteza. O por último, en la página 75, el libre albedrío es tan libre como lo es la corteza para seleccionar acciones futuras y prepararse para ellas. Todo ello está muy bien, o al menos resulta muy claro, pero es difícil evitar que al predicarle como atributo la libertad, el cerebro en general y la corteza prefrontal en particular no se acaben contaminando de las funciones rectoras y cuasi sustanciales que antaño se reconocían al alma, a la subjetividad o a la conciencia.
En otras palabras, la tendencia natural de una corteza cerebral libre, liberada o liberadora, es homunculizarse, como sagazmente detecta el propio Fuster, página 42. Si otorgamos a la corteza prefrontal el papel de ejecutivo supremo, entonces la cuestión es a qué otro controlador o autoridad, entidad cognitiva o estructura cerebral obedece la corteza prefrontal. Y podríamos formular la misma pregunta acerca de dicha autoridad y así ad infinitum. Fin de la cita. Ahora bien, una cosa es detectar un peligro y otra muy distinta conjurarlo. Para evitar que una entidad con claro significado funcional y anatómico, como la corteza, se convierta en algo así como un motor inmóvil, una causa primera o un gancho colgado del cielo, de acuerdo con la expresión que le gusta usar a Daniel Dennett, no veo que Fuster haga mucho más que prohibírselo. Página 13-14. Quiero establecer una distinción clara entre la idea simplista de la corteza prefrontal como un mítico ejecutivo central en el cerebro, cosa que no es, y su papel fundamental en la concepción y la organización de acciones con objetivo. Fin de la cita. El libro es coherente con este propósito, puesto que no apela a otros elementos que las que la técnica experimental aporta, vías nerviosas que constituyen sus entradas y salidas, mecanismos de descargas neuronales, de liberación y captación de neurotransmisores, importancia de la mielinización, etcétera, etcétera. Es una estructura densamente interconectada consigo misma y con su entorno, sin abismos que la separen del resto del cerebro, del sistema nervioso y hormonal, del soma y, en definitiva, del mundo. Si no actúan en ellos factores alternativos a los de la causalidad natural, ¿qué prerrogativa ontológica o funcional permite generar y mantener el fenómeno de la libertad? Me temo que no quedan otras alternativas que apelar a un holismo con virtudes taumatúrgicas o dar al azar capacidades igualmente miríficas, como de alguna manera hizo Jacques Monod en su momento. Con todos los respetos para estas opciones, que en todo caso exigirían un desarrollo pormenorizado, opino que la libertad merece y exige mucho más. Muchas gracias, profesor Arana. Hasta que ha llegado usted a la fenomenología, andaba pensando, me cachis qué guapo soy. Pero ya, efectivamente, su argumento es no solo docto, sino impecable desde el punto de vista filosófico. Indudablemente, la necesidad que tenemos de trascender, de llegar más allá a entidades como el alma o el libre albedrío, es connatural, es parte de la naturaleza humana. Es una necesidad casi primaria, diría yo. Y en ello se funda, justamente, yo creo, uno de los elementos más difíciles de localizar en cualquier vía nerviosa o zona del cerebro, como es la espiritualidad. Y bien sabemos que la espiritualidad es necesaria para la salud mental. Bien sabemos que una de las cosas más importantes en el tratamiento del enfermo mental es precisamente la atención respetuosa y necesaria a la espiritualidad. No tengo que nombrarle a usted la cantidad de religiones, la cantidad de movimientos, de meditación, etc., y su importancia. Es decir, que no le contenderé con respecto a la cuestión de la trascendencia de estas entidades. Con respecto a la fenomenología, déjeme decirle una cosa. La fenomenología es
esencial, fundamental para entender la mente enferma. La psiquiatría europea, sobre todo, como usted sabrá, está fundada en la atención exquisita a la fenomenología. Esto no quiere decir que Fuster tenga razón cuando dice que todo lo que es conciencia, o consciencia, mejor dicho, puede atribuirse a solo la actividad de la corteza cerebral o prefrontal, si usted quiere. No. Estos fenómenos, literalmente fenómenos, no son reducibles o reductibles, no sé cuál es la palabra correcta, a redes neuronales en la corteza o en cualquier otro lugar del ser humano. Es decir, que en este sentido yo tengo que darle a usted toda la razón, de que mi esfuerzo, casi diría yo reduccionista, aunque odio el reduccionismo en realidad, se queda corto de llegar al nivel de estos elementos tan importantes, esenciales de la existencia humana. Lo reconozco. Por otra parte, yo he luchado ferozmente con muchos de estos que usted ha nombrado, incluyendo a Crick, naturalmente, con el que teníamos un club juntos, sobre lo fútil, lo inútil que es mirar de reducir cosas tan importantes, funciones cognitivas tan importantes como la percepción, la atención, la memoria, a conjuntos de moléculas o cuantos o neurotransmisores. Yo le decía a Crick, es como mirar de entender lo que dice la carta estudiando la composición química de la tinta. Es decir, que en este sentido, por el reduccionismo, le será difícil atraparme. En este sentido, en el otro, tiene usted toda la razón. Y no tengo respuesta adecuada para decirle a usted que todo aquello puede reducirse a lo que ocurre en el cerebro, porque hay más que ello. Lo reconozco. Procuro adherirme a la ciencia natural en la medida en que nuestra metodología lo permite. Pero tiene límites, como los tiene la libertad. Y me parece que he sido suficientemente explícito para hablar, para decirlo. Pero le felicito por su respuesta. De todas maneras, si usted me permite ser su abogado, gracias, sí, por favor, por favor, lo necesito. Yo he bregado fundamentalmente con su libro, no con usted, porque aunque realmente ganas había de trascender el libro y entonces de un diálogo directo, ¿no? Pero sí que en general yo he visto que efectivamente existe ese hueco, que además es un hueco no simplemente por el deseo, no dijo el deseo, sino un hueco nacido del deseo de atenerse a la realidad, de dejarse de alguna manera informar por el desarrollo científico en las teorías y en las ramas de investigación que están más adelantadas y hacer justicia a la realidad tal como aparece. Indudablemente, eso está de alguna manera mediatizado con una especie de opción preferente por la causalidad natural que creo que se refleja, por ejemplo, en este texto, la página 203, cuando dice:
Mi respuesta, bien que provisional, es como sigue. Es verdad que tras cada decisión no hay, en última instancia, nada más que causa y efecto termodinámicos en algún lugar del cerebro en un momento u otro. Por tanto, al parecer, queda poco margen para las opciones individuales. Entonces, a mí me parecía que era esto como un paso atrás, ¿no? Como de alguna manera volver hacia la física. No. Pero ha habido un momento en que claramente usted ha desmentido esa, por decirlo así, esa especie de cerrazón de horizontes, y concretamente es en la página 311, cuando dice... Lo conoce usted bien. Lo más... No, es que es muy llamativo. Dice usted allí, lo más difícil de explicar en clave neurológica es la resistencia al sufrimiento moral. En cuanto a esto, lo más destacable es la sensación de liberación interior que algunos individuos descubren en las profundidades de la opresión más abyecta. Es lo más cercano a una experiencia metafísica, de hecho espiritual, de libertad que la neurociencia puede encontrar y debe negarse a explicar. O sea, ahí sí hay un resorte que, por lo menos fenoménicamente, hay algo que no se queda en mero fenómeno, sino que implica un contacto con una realidad que, en cierto modo, trasciende. Completamente, tiene usted razón. Sí, señor, sí, señor. Sí, pensaba en Viktor Frankl, en sus trabajos. Por cierto que hay cita... Me parece que los cito. Sí. Permítanme que interrumpa este diálogo tan interesante, pero nos habíamos propuesto como límite horario las 9 de la noche y creo que debemos dar paso a algunas de las preguntas que nos han formulado. Comienzo por aquellas que me parecen que están más directamente relacionadas con el tema que aquí se está debatiendo. Y en concreto, en relación, tratemos de ser breves en las respuestas si es posible para tratar de responder al máximo número de preguntas, que por cierto son difíciles de agrupar porque son muy diversas entre sí. Nos pregunta uno de los asistentes, a propósito de la presentación del profesor Fuster, él ha entendido que ha querido usted decir que el cerebro puede planificar la acción hacia un objetivo. Pero la pregunta del asistente es, ¿puede también elegir sus objetivos? Y razona. Lo primero sería una inteligencia estratégica, que es realizable computacionalmente, en principio. Lo segundo ya sería una inteligencia libre en sentido fuerte, inteligente, que no sería una mera esclava de pasiones, como diría Hume. Puede... Esta es una buena pregunta. En realidad, esta pregunta se relaciona con lo que llamamos metacognición, que es el pensar en el pensar. El pensar en el pensar de un objetivo o de un plan de acción con un objetivo. Y, de nuevo, esto es muy difícil de reducir simplemente a términos neurobiológicos. No sé si el profesor tiene otro. No, está perfectamente. Siguiente pregunta. Bien, hay otra pregunta que también se relaciona bastante con la presentación del profesor Fuster. Quizá va algún otro detalle más. Dice, ¿puede decir que los experimentos tipo Libet, que parecen sugerir que no elegimos libremente acciones que subjetivamente nos parecen libres? Porque el cerebro parece activar la decisión antes de que la persona sea consciente de la decisión. Sí, seguramente la pregunta viene de alguien que conoce los experimentos de Libet, sí, donde tiene el cerebro muestra unos cambios de activación antes de que seamos conscientes. Sí, bueno, sí, hay cierta relación con ello, pero me parece que argumentar a través de ese tipo de experimentación es un poco, como diría yo, es insuficiente, se queda uno... pero es una realidad
que muchas de nuestras acciones están sesgadas, digamos así, o modificadas por factores inconscientes. Esto es una realidad, eso es una realidad. Que la corazonada, la intuición, el ojo médico, fíjate, el ojo médico, ¿qué es? Es un razonamiento inconsciente con una base de datos enorme, que incluso el médico no puede verbalizar, pero acierta más o menos bien por la intuición de este conocimiento. Si me dejan aportar un comentario, yo diría en ese sentido que bueno, hay un pasaje en el libro donde dice una cuestión que me parece que es muy clara, ¿no? Y es cuando comenta que probablemente el 99% de lo que ocurre dentro del cerebro escapa a la conciencia, entre otras cosas porque si la conciencia tuviese que asumir todo lo que ocurre en el cerebro quedaría absolutamente desbordada, ¿no? La conciencia es algo bastante estrecho y lo que ocurre en el cerebro es multifuncional, multisectorial, etcétera, etcétera. ¿No? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que está claro es que lo que los experimentos de Libet demuestran, y en cierto modo es parte de la propia conclusión de Libet al respecto, es la artificialidad de tratar de seccionar y diseccionar lo consciente y de lo inconsciente en un proceso de decisión. O sea, en el cerebro lo consciente y lo inconsciente se mezclan de un modo perfectamente armonioso y perfectamente hay una sinergia total. Es el intento de hacer una disección y decir esto solamente es consciente, esto es solamente inconsciente, lo que lleva a resultados tan paradójicos, no ya como los de Libet, sino que se han hecho estudios hasta 7 segundos. Con lo cual, de alguna forma, demuestra de qué modo las interpretaciones que se han hecho, en el sentido de que esto eliminaría la posibilidad de una elección consciente y libre, me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Es simplista, sí. Agrupo ahora dos preguntas que hablan del papel que pueden jugar distintos factores en la toma de decisiones libres. Por un lado, las sensaciones corporales y por otro lado, las creencias. Muy dispares, pero le preguntan sobre el papel que juegan estos dos factores. Y a propósito de las sensaciones viscerales, se alude a Damasio, que atribuye a la ínsula un papel importante, puesto que recogería las sensaciones corporales, en particular las viscerales, para transmitirlos a corteza prefrontal orbitaria. Bueno, sí, qué duda cabe de que los inputs somáticos y viscerales influyen consciente o inconscientemente nuestras decisiones. Y cuando son excesivos o adversos a la naturaleza de una manera u otra, pueden llevar a la enfermedad. Y somos inconscientes de ello y porque ha sido así. Y sobre esto hay toda una ciencia, como sabéis. Sobre el papel del inconsciente, que tiene o puede tener origen muy biológico, muy primitivo. Termino con una pregunta muy global. Si pueden discutir sobre ello, hacer una especie de resumen. ¿Hasta qué punto la libertad vendría dada por el cerebro o hasta qué punto por cualquier otra cosa o por cualquier otro factor? Usted conteste. Por favor. Es que la pregunta no es precisa en el sentido de que la noción de cerebro se puede entender de dos maneras. Se puede entender por cerebro la realidad que está confinada en la bóveda craneal, o se puede entender por cerebro aquellas cosas que la neurociencia actual o la neurociencia previsible nos dice acerca de eso mismo. Entonces yo diría, por supuesto que la libertad, donde de alguna manera tiene su asiento, es en el cerebro, porque no parece que pensemos con los pies o con los codos. Pero la pretensión de decir todo lo que hay en el cerebro es algo que ya está escrito en los libros de neurociencia, o que si no lo está ahora mismo, lo estará en 5, 10, 15 años, es una pretensión que cada vez más se está mostrando excesiva.
Es decir, sabemos que nosotros pensamos con la realidad humana, que es una realidad integral, no son dos sustancias separadas ni separables. Es un todo que al mismo tiempo es somático y es psíquico. Y es la síntesis de esos dos elementos trabajando a la limón y conjuntamente lo que genera conductas que tiene sentido entender como libres. En el momento en que decimos, no, cerebro, pero sin alma, o cerebro sin cualquier otra cosa que no sea lo que ya conocemos o lo que esperamos conocer a muy corto plazo, entonces probablemente, desde luego, ahí no está la libertad ni se le espera tampoco. Muy bien dicho. Muy bien dicho. No puedo añadir nada. Pues si no tienen nada más que añadir, yo quisiera dar las gracias a todos los, en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, dar las gracias a todos los presentes por su interés, a todos los que han formulado preguntas y, como no, muy en particular a los dos profesores que han debatido aquí sobre este apasionante tema, el profesor Fuster y al profesor Arana. Muchas gracias a todos.